que me Claro. dejó... A ver, un momentito, espera, voy a bajar aquí. Que me dejó Elia Torrecilla, que no sé si la conoces, es una performer Sí. que a mí me tengo que reconocer que me encanta el trabajo que está Ujú. haciendo. Sí. Y bueno, me deja un mensaje para mí y para toda la gente que sigue el canal. Y yo creo que ya Venga. nos sirve como antesala al siguiente franja, en la que vamos a Perfecto. hablar un poco de performance con performance de primer nivel. Vamos a escuchar qué decía Venga. Elia Torrecilla. A ver si se oye bien. Si hay algún problema, me lo decís rápido, ¿eh? Hola, bueno, yo quería mandar un saludo a A ver. Rayitox y a todas sus seguidoras y seguidores. La verdad que fue todo un honor haber sido entrevistada por él y lo que destacaría pues es su pasión por crear sobre todo una comunidad de artistas a nivel mundial. Yo creo que todas sus entrevistas son muy reveladoras y aportan un gran conocimiento, arrojan luz y esperanza entre tanta cibervorágine. Y en nuestra charla fantaseamos sobre la idea de crear una red mundial de performers. Por ejemplo, pienso, ¿no? O pensamos en la entrevista, ¿qué ocurriría si todo el mundo llevara a cabo una performance al mismo tiempo en todo el mundo? Y por mi parte, yo sigo trabajando en ello, en esa idea de ciudad o de mundo como una gran exposición, ¿no? Donde todas somos una especie de obras de arte andantes y tratar de extraer la poesía y el arte de los eventos cotidianos. Y bueno, yo simplemente quería saludar, darte una gran enhorabuena por tu canal y muchísimas gracias por compartir tanto. Así que te mando un fuerte abrazo, os mando un fuerte abrazo y feliz maratón artística, que vaya fenomenal y que me encantaría estar ahí con vosotras, pero bueno, me resulta imposible, así que mando este vídeo para saludar. Bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte. Qué ser Oye, tan bonito. estupendo, ¿no? Sí, sí. Cuánta luz que tiene Sí, sí, sí. esta gran artista, de verdad. Muy bien. Yo no la conozco personalmente, pero sí conozco, vamos, he oído hablar de ella y he oído Pues su, está vamos, haciendo he una labor visto algo de su obra. extraordinaria. Sí, sí. A nivel de la performance, aunando a gente, haciendo que mucha Ujú. gente vaya entendiendo cada vez mejor y más en qué consiste la performance, Sí, sí, sí. haciendo trabajos en el espacio público, Mm. a nivel de educación, en fin. Todo un referente para mí y desde aquí le envío un fuerte abrazo a Elia Torrecilla y le agradezco enormemente este mensaje. Pues vamos a ir dando paso ahora a todo un... bueno, pues son bastantes personas que trabajan con la performance. Veo que Hans ya está por Bueno, aquí entrando. Y Rafa, contigo si pues quieres, yo aquí te dejo. nos vemos luego. Si Nosotros te... 8:30 nos vemos, yo creo, ¿no? efectivamente, nos vemos a Vale, las 8:30, si te parece bien. Y nada, y vale. ya seguimos ahí hablando y debatiendo. Pues venga, perfecto. Un Oye, saludo muchas a gracias, Hans ¿eh? y nos vemos. Adiós. Venga, Hasta hasta ahora. luego. Adiós. Hola Hans, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, ¿cómo vas? Hola ¿Me Hans. escuchas? ¿Bien? Bien, bien. Se te ¿Cómo oye. va todo? Bien, muy bien. Ahora pendiente de que poco a poco supongo que irá llegando todas las personas que vais a participar de este bloque. Joan Casellas, no sé si me estará viendo, pero Joan Casellas también ya puede entrar. Regina José Galindo me ha dicho que al final no va a poder participar porque tiene, bueno, actividades relacionadas con su hija, que al final no había manera de poder cuadrarlo. Ningún problema. Y bueno, pues aquí nos faltará bastante gente, que antes estaban entrando cuando estaba hablando Rafa, y ahora que sería el momento, mira, ahí está, Chichi, Barrantes, venga, vamos para allá. Y bueno, y ahora más gente que irá entrando poco a poco. Yo estoy ya con ganas de ir al lavabo otra vez, creo que estoy bebiendo demasiado zumo. Ay, a ver, bueno, espero que entre todo el mundo porque si no, no voy a poder, no voy a poder dar permiso a la gente para entrar. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Hola, hola a todos, a Itzi, si todas, estás por ahí. todos. ¿Qué tal? Saludos. Hola a todos. Saludos. Chichi, no te vemos, ¿eh? Ahora. Ay, muy bien, por fin te pongo cara. Pues, ¿quién nos falta? Nos falta Adrián, nos falta Joan Casellas, Andrea, aquí. Andrea y yo creo que ya está, ¿no?
Jorge de León, no sé si va a poder entrar o no. Si. Porque me dijo que en un principio está también con su peque, pero si consigue entrar, pues será también bienvenido. Para ir un poco preparando, porque tenemos solamente media hora, o sea que en realidad vamos a ir empezando y el resto que se vayan incorporando porque el tiempo apremia. Me gustaría plantearos dos preguntas. Una, ¿qué creéis que se podría hacer dentro del ámbito de la performance para crear algún tipo de evento que tenga carácter mundial y que realmente tenga repercusión? ¿Sabéis? Porque tengo la sensación a veces de que con la performance vamos todos y todas muy por libre. ¿Sabéis? Como que cada cual hace su trabajo en el espacio público, pero no he visto muchas veces en las que performers de alguna manera hagan un trabajo conjunto o se busque un poco más de trabajo en equipo. Y me gustaría ver qué opináis al respecto, si creéis que hay algo que se podría hacer para, para tratar de solucionar esto o tratar de darle un empujón a la performance. Jorge, bienvenido. Bienvenido Adrián también. Jorge, ¿tendrías que girar la cámara? Ahora te vemos bien. Eso es. Otra opción es coger el móvil y hacer así, flip. Lo pones horizontal también, como veas. Bueno, pues uno es ese. ¿Cómo se podría hacer? No sé si me habéis oído la pregunta. ¿Cómo se podría hacer para realmente generar obras de arte relacionadas con la performance que agruparan a más gente y que hicieran que la performance tuviera quizá más proyección internacional de la que ya tiene? Que no digo que sea poca, pero yo creo que podría tener más impacto mediático. Y por otro lado, a ver si da tiempo, ya que muchas de las personas que estáis aquí provenís de países que están en Latinoamérica, me gustaría que dierais cada cual vuestro punto de vista respecto a cuál creéis que es la situación de la performance en Latinoamérica y qué creéis que se podría hacer para mejorarla. No sé quién quiere empezar. Pues venga, Si Adrián. quieres, bueno, dale, Vale. Adrián. Como queráis. Dale, A Circe, empieza vuestro. Yo no Circe y quiero. continúo yo. Circe Vale. primero y yo sigo. Ok. Vale, está bien. Bueno, me parece que una manera en la que contribuimos es justamente la manera como se gestó el octavo pasajero, este colectivo, y lo que Adrián, desde que lo conozco y también desde que él me conoce, nos interesan las redes, como una relación colaborativa en la que nos permite resistir incluso a problemas también de orden económico que no siempre son como tan claros en nuestros países para manejar el tema de eventos culturales como Ujú. estos. Entonces, esa red colaborativa yo creo que nos ha permitido mantenernos en el tiempo y asimismo reconocer unos procesos que son conjuntos. Entonces, yo tengo un evento que se llama Acción en Vivo Diferido y ha sido generalmente totalmente autogestionado, colaborativo, ya va para su 13ª versión y en esas prácticas, uno de los ejercicios que me permite como no solamente dejar cada acción aislada de las que me proponen en el evento artistas o colectivos, es que podamos, por un lado, generar un documento como un catálogo virtual descargable gratuitamente. Qué maravilloso como personas de diferentes lugares inesperados de Estados Unidos, de muchas partes donde están estudiando la performance, se vuelve insumo para preguntarse en Latinoamérica, en estos eventos, estas preguntas que se generan, pues tienen eco en lo que yo estoy haciendo. Entonces, por un lado, como la sistematización de experiencias, Ujú. desde el documento escrito, videográfico, fotográfico, y por el otro, poder, sí, seguir generando espacios de diálogo, entonces talleres, conversatorios, pues muy rico que antes de que empezara la pandemia, ya habíamos tenido experiencias hay una artista que finalmente no pudo venir, que es de otro país, y lo hicimos en transmisión en vivo y esos primeros pinitos de que los espacios finitantes
pues ahora los estamos viviendo de una manera como más intensa Ujú. al estar cada uno confinado. Pero creo que ha ayudado mucho a reconocernos entre nosotros y también a generar cosas. Así de manera pequeña, también les puedo contar que estamos ahorita creando este 13º evento que va a tener una repercusión también muy importante de las experiencias de los mismos residentes de todo el del barrio por donde yo vivo, que llevan 6, 8 años generando trabajos ecológicos y culturales muy fuertes, que no son reconocidos como tal, como intervenciones urbanas y performance, pero que tienen componentes interesantes que están haciendo un bien a los humedales, un bien a no botar la basura, los rellenos sanitarios. Entonces, ¿cómo hacemos esos puentes para reconocer cosas que se están haciendo a nivel de impacto ambiental? Y eso mismo, pues esta versión que voy a hacer va a ser un puente muy interesante entre todo lo que ya he hecho a nivel internacional y nacional a algo súper local, súper barrial, pero que también hay una movida cultural muy fuerte, gente muy profesional también. Ok, Entonces, que asimismo ellos conozcan todo lo que ha recogido el evento y todo lo que pasa también aquí en mi propio bar. Eso vale. sería Pues muchas eso. gracias Pues por es un buen aporte. eh, muy en la Bueno, línea, Ray. solamente un Bueno, pequeño apunte, o sea, un pequeño apunte. las franjas son de Son media muy hora y llevamos cortas. 10 minutos. O sea, que os Bueno, quedan 20 minutos a un repartir abrazo muy entre grande los y 5. vale, un abrazo muy grande y saludos. Hay dos cosas importantes. Primero, es que yo siempre he dicho que el performance tiene una potencia que quizás no ha sido del todo dada a conocer, digámoslo así. Por otro lado, hay dos nociones de impacto, Ray. Cuando uno habla de impacto, uno tiene que pensar si es el impacto en contexto o si es el impacto en el mundo del arte. Entonces ahí sí hay una división que a mí me preocupa tremendamente, porque el impacto del performance, como bien tú dices, a nivel, por ejemplo, social, ha crecido muchísimo. Aquí en Colombia Mm, nosotros tenemos acciones performáticas y participan comunidades de mujeres, participan barrios, participan, además incluso tenemos redes internacionales. Lo hemos hecho mm. en Chile a través de Leo, lo hemos hecho con Andrea también acá, bueno, con todos los que estamos acá, con Hans, con Circe. Entonces nosotros tenemos aquí una potencia del performance como performance relacional, como capacidad incluso de interacción social, política, urbana y de colectivos que ha sido muy grande. El problema es que hay una parte de la crítica, hay una parte de lo que es el catálogo oficial, de lo que son los museos, que siguen enfocándose a un tipo de performance que tiene que ver quizás con un asunto de élite. Ya sea para ponerle un pedestal o para criticarlo, porque a mí me da mucha gracia las personas críticas radicales del performance, pero solamente señalan aquellos performance que siguen en un esquema que incluso desde el inicio se estaba cuestionando. El performance en un inicio lo que hace es cuestionar el objeto y enlazarse con la comunidad. Entonces, a mí me parece que, que el impacto no es tanto social, el impacto social se está dando y está ocurriendo en lo que sería el borde del arte como institución, digámoslo así, pedestal. ¿Sí me hago entender? Porque es mucho lo que se hace. Mm, Nosotros hemos hecho eventos y son barrios, comunidades, y son acciones performáticas. Muchas veces la gente como público, muchas veces como participantes. En la academia, por ejemplo, ya tenemos 3, 4, 5 espacios académicos donde aparece el performance en el medio. Y hay que diferenciar el performance como producto, digamos, de mercado para ser museable, para ser vendible, y como proceso de construcción incluso social. Entonces nosotros tenemos talleres académicos y extraacadémicos donde el performance en sí es un modo de reconocimiento humano y reconocimiento social. Las rizomas, los proyectos de CIRSI, lo que hemos hecho acá en Barrio, lo que se hace en Chile. Entonces sería bueno que nos ayudemos en esta red a dar a conocer lo que la crítica especializada, por decirlo así, porque no aparecen las publicaciones, no aparecen los libros, aparecen los artistas que aparecen siempre. mm. Esa crítica no lo publicita, entonces sería muy bueno este tipo de impacto y la pandemia en ese sentido, no quiero ser amarillista, pero ha tenido nos ha puesto esa obligación de ponernos en red, ¿sí? Y es importante en la red lograr este impacto y dar a conocer lo que pasa, porque lo que sí hay es una fragmentación, diría yo, entre una instancia de impacto y otra instancia de impacto. Pero me parece que el performance sí tiene ese valor, sí se ha dado a conocer. Y en Latinoamérica, que es otra pregunta que tú haces para cerrar en mi comentario, en Mm. Latinoamérica tiene una perspectiva incluso
muy interesante, en tanto que es distinta a la perspectiva, por ejemplo, europea o incluso norteamericana. Uno podría diferenciar. Incluso España y Latinoamérica, como hispanos, hemos hecho buenos lazos. En Latinoamérica el performance ha sido de una potencia ritual, política, social, incluso ancestral. Muy interesante. Son muchos los colectivos, son muchas las redes que hacen performance como escuela, pero no tanto como producto para ser vendible. Y ese ha sido el problema. Que no nos ha interesado tanto como un producto para vender, sino como una experiencia para compartir, que además estamos regresando a lo que era el sentido inicial de performance, que no era un objeto para hacer mercado, sino una experiencia desde la sensibilidad artística. No deja de ser arte, no deja de ser sensibilidad artística para compartir y para configurar una nueva sociedad. En Latinoamérica es muy fuerte y hay muchos eventos. Está también lo que hace Fernando Pertús desde hace mucho tiempo, que tiene eventos importantísimos. Están los encuentros de performance en Cali, Medellín, Bogotá, incluso Manizales, que también son ciudades, digamos, no centrales, y la periferia ya deja de ser periferia. De hecho, en este momento, termino, qué pena, la institución ha tenido que cambiar sus convocatorias oficiales, Ray. Yo creo que ahí ustedes tienen también convocatorias, digamos, públicas, no sé. Pero aquí hay convocatorias públicas que han cambiado, que de hecho ahora validan mucho más esos procesos que son relacionales y que son sociales. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es que nosotros somos los que tenemos que cambiar la noción de la crítica, de lo que es la crítica especializada, muy entre comillas, de lo que es la academia, lo que es el museo y lo que es la noción de mercado. Así Muy, rápido. muy bueno, muy buenos apuntes, la verdad. No me esperaba que lo tuvierais todo tan bien. Mira que he soltado la pregunta un poco así que no, que no sabías lo que os iba a preguntar. ¿Quién quiere seguir ahora? Si, bueno, ¿quieres seguir tú? Vale, venga, dale. Todo tuyo, Leo. Bien. Sí, o sea, continuando un poco con lo que dice Adrián, aquí en Chile ocurre un poco lo mismo, que la performance se imparte en las universidades, en las carreras de arte, pero aún así es una disciplina que está totalmente desconsiderada por las instituciones culturales. Ya me parece que la emergencia del cuerpo actualmente, en su contemporaneidad, eh, la performance es clave y es urgente de alguna manera, porque siento que si bien la performance es un cuerpo, pero no es un cuerpo único o individual, sino que está representando miles de cuerpos o muchos más cuerpos o muchas más voces. Ya de alguna manera siento que somos como un puente que evidencia lo que otros cuerpos también están sintiendo o están pensando. Aquí en Chile ocurrió un fenómeno que a finales del 2019 hubo un estallido social muy fuerte y ahí es raro porque ahí la gente en general popularmente se empezó a conocer el término performance o arte de performance, porque en estas marchas, en estas protestas que habían en la calle, mucha gente que no necesariamente era artista o que no necesariamente había estudiado arte, realizaban acciones performáticas o acciones que uno podía leer como una acción performática. Ahora, así como rápidamente se me viene el ejemplo de una abuelita poniendo una mesa, una silla y tomando té al medio de la calle, cortando todo tránsito en una de las calles principales de Valparaíso. Se sienta en su mesita a tomar el té muy tranquila y eso ya yo lo vi como una acción performática, ya cortando el tránsito. Y ahí se empezó a acuñar el término performance popularmente en Chile. Y esto culmina con, no sé si ustedes conocieron, el colectivo feminista Las Tesis, Mm. que realizan esta intervención que tiene una repercusión mundial. Eh, y ahí un poco va tu pregunta, Ray, con respecto a cómo complotar los artistas de performance o la performance mundialmente. ¿Ya? Eh, Ahora, a propósito de la pandemia, como Cubo Soma, estamos organizando el próximo encuentro de Máquina Mistral, que generalmente invitamos a artistas nacionales, pero la pandemia que quizás, o sea, la pandemia existe por un motivo a lo mejor no tan positivo, pero genera instancias positivas como esta misma reunión, me permite a mí este año poder invitar artistas de otros puntos geográficos del mundo. Ujú. Por ejemplo, va a participar un artista de África, de Irak, de República Dominicana. Entonces, eh, también la situación pandémica o esta situación sanitaria que vivimos mundialmente da pie a instancias tan ricas como esta. Eso. Muchas gracias, Leo. Eh, ¿Quién quiere participar ahora? ¿Quién quiere comentar? ¿Jorge, quizá? Vale, como quieras. Hans. No,
Yo estoy pensando que si realmente vale la pena no sé, como darle más difusión al performance. El performance para mí ha existido por mucho tiempo, solo que no se ha estudiado como tal, y va a seguir existiendo y seguirá pasando. Como dijo el compañero anterior, hay gente que lo hace sin ser artista y que seguirá pasando de la misma forma, seguirán habiendo anomalías en la sociedad, y no lo digo en mal sentido, sino que algo que altere la realidad, que nos haga pensar, o sea, ahí está el arte, pues, que sea o no sea artista, lo que él haga o ella haga, que nos mueva y nos sacuda, para mí eso va a ser arte y eso seguirá estando en cualquier cosa. Y sí, hay más difusión, bueno, está bien, no sé, como que hemos estado muy al margen con el performance de las instituciones arte, y a mí, en lo particular, no me molesta. Me siento bien. Que se joda la institución del arte. No necesito ser legitimado por una universidad, no necesito ser legitimado por críticos, que se jodan. No me interesa, no me importa. Eso ya veremos con el tiempo qué pasa, pues. Y sí, obviamente necesitamos vender, necesitamos ganarnos la vida, pero de alguna forma sale. Creo que los tiempos han cambiado un montón. El performance en Latinoamérica no es algo nuevo tampoco. Y, puta, estar peleando para que nos legitimice, para que aparezcamos en cátedras de universidad, eso va a pasar. De una u otra manera va a pasar. Y eso no es porque yo lo vaya a provocar, sino que también en Guatemala empezamos hace 20 años con esto, un poco más, y aún todavía hay críticas, todavía hay gente que dice que no es arte. Que se jodan, no me importa. Que vayan a comer mucha mierda. No me interesa. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, vamos a seguirlo haciendo. Y que la academia, pues la academia en algún momento va a cambiar. Eso, no sé. Muy bueno, Jorge. Creo que mucha gente ha empatizado mucho, con esto que acabas de decir. Yo estaba pensando, pues sí, es verdad. De todas maneras, mi planteamiento no iba tanto en torno a aceptación por parte de la academia, como en el sentido de qué se puede hacer la performance para empezar a hacer, pero no pensando tanto en los demás, sino en nosotros, ¿sabes? O en nosotras. Es decir, cómo podemos generar algo que sea más grande, pero ya no por que nos valide nadie, sino por nuestro Pues, propio placer, ¿sabes? mira, yo Bienvenido, Joan recuerdo, Casellas, que si no lo conocéis, es un artistazo de tomo y lomo, es alguien a quien quiero un montón. Joan, ¿nos oyes? Hola, hola. Perdonar. Aparte de organizador del festival de performance de los que más tiempo han durado en España, o el que más, que es el de la Muga Caola. Y bueno, en fin, una bella persona. Perdona, has llegado un poco tarde, ¿eh? Sí, Llegas me casi he ya para la dormido. sobremesa, no pasa Me he nada. dormido, siento mucho. Vale, igual, como ahora lo siguiente es el doctor Soriano, Sí, igual miraré a ver si podemos, con su beneplácito, alargar, ¿sabes? Igual robar un poco de tiempo ahí. Pero tenemos que intentar hacer intervenciones ya un poco ajustaditas para que no se nos vaya mucho y sobre todo poder escuchar, a mí me encantaría escuchar todavía a Andrea, a Hans y también a Joan, que no los hemos oído. solo quiero decir una cosa. Pues sí. Bueno, en Guatemala lo que tuvimos fue la prensa, Mm, las portadas de los periódicos y muchas notas. Eso ayudó un montón. Bueno, solo eso, ya estuvo. mm, Yo solo quiero notar que la academia aquí ha sido un lugar interesante, pero porque ha sido necesario. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, totalmente de acuerdo, y es por nosotros. Entonces, sí, ha sido un buen lugar la academia, ha sido interesante porque hay seres humanos allí también y porque la habitamos, ¿no? qué bueno. Pues, ¿quién quiere participar ahora? ¿Andrea, Hans, Joan? Sí, no, yo, puede yo. ser. Ah, Hans, ok, sigue. Dale, Andrea, dale tú.
No, quería hacer una anotación ahí respecto a la academia y bueno, en Colombia hay diferentes clases de academia, ¿no? Eso también hay que poner una anotación ahí. Me parece que dentro de la educación pública es interesante lo que ha hecho, lo que ha permitido el núcleo de las corporalidades, ¿sí? Y no es tanto un reconocimiento externo, sino unos procesos que se han venido haciendo, creo que a pulso, ¿sí? Y han generado unos reconocimientos dentro de este complejo sistema social que vive Colombia, ¿no? Entonces, yo soy docente en universidad pública Ujú. y dentro de una licenciatura. Entonces, dentro de las licenciaturas, el componente disciplinar que tiene que ver con la creación no tiene un protagonismo, pero se ha visto poco a poco dentro de la universidad que la corporalidad es importante dentro de el estar en el aula, ¿no? La gestualidad, eh, el rol del docente, pero también la gestualidad de los estudiantes, ¿no? ¿Qué implica esa gestualidad en contacto con el docente? Porque de todas maneras el docente ejerce un mecanismo de poder inconsciente sobre el otro, ¿no? Entonces, creo que la corporalidad y cuando hay espacios en donde las corporalidades se manifiestan, ¿sí? Están presentes, así sea la virtualidad, de alguna forma rompen esos esquemas sociales tan rígidos que plantea la economía de un país. En este caso, pues yo he sentido unos procesos corporales muy interesantes de, de definición de identidad, de reconocimiento de subjetividades, que no permiten otros espacios, solamente cuando está el eje de la corporalidad presente, es decir, la performance sobre todo. Y creo que son espacios que tienen que rescatarse, porque eso incluso no se da a veces en los festivales de performance. En los festivales de performance lo que pasa es que hay unas intervenciones y unas redes que se tejen, pero son redes que a veces son muy efímeras. En cambio, en los procesos de creación, en donde hay una presencia en la educación superior, sobre todo en la educación pública, esos inconscientes colectivos que permiten una corporalidad presente, tienen una cabida ahí y una voz que es importante, ¿no? Por ejemplo, yo en mis intervenciones lo que busco es precisamente conectar con el inconsciente del otro, ¿sí? Y para ello he tenido una estrategia, digamos, que tiene que ver con arquetipos, la importancia de la conexión áptica, eh, digamos que la parte de lo erótico también es muy importante porque en la parte de lo erótico se rompe esa relación de poder de alguna forma cuando está conectado directamente con estos arquetipos que pueden identificarse con algo así como con una conexión más universal, podría decirse, ¿sí? Pero creo que dentro de la academia sí hay unos lugares que son interesantes, aquí al menos en Colombia. Y en cuanto a los eventos, digamos, marginales, podríamos decirlo, hay un escenario también muy interesante aquí en Colombia, ¿sí? En Bogotá, Medellín, en Pereira, incluso hubo un creatorio performance que apoyó el museo, que fue muy interesante, en Cali, en Barranquilla, en Pasto, ¿no? Ahí hay un trabajo que es bien
bien importante, bien interesante con el colectivo, con Andrés Jaramillo. Y creo que estos escenarios alternos muestran una relación diferente primero con el público y una cabida también desde propuestas que pueden ser más espontáneas, ¿no? Eso es lo que le hace falta un poco a la institucionalidad, la espontaneidad, que no quiere decir que esa espontaneidad signifique un acercamiento menos serio, podría decir. Creo que ahí cierro para dejar hablar a Hans. Perdón por desaparecer el último trozo, pero mi No, vejiga ya es que reventaba, ya no podía más. Estaba intentando escuchar todo el rato aquí sentado, pero es que ya era como, no puedo. Perdón. Es que Raya está en su performance de resistencia. No, ya he ido una vez al lavabo a mear, pero ya... Claro, voy todo el rato escuchando y bebiendo. Perdón, ¿eh? Quiero decir que no era por ningún desprecio de nada, ves que no podía más. Vale, pues... Hans, o quizá Sí. una pregunta. ¿Vais a presentar el vídeo de lo del 7 de mayo? ¿Os ha dado tiempo a prepararlo o no? Le No, pregunto a... no sé. tenemos un flyer para presentar. Y no sé, un videito por ahí individual. ¿Lo tenéis preparado? El clip no. Vale, ok, era para saber a la hora de organizarnos. Ok, Tenemos vale, un pues flyer. en ese caso... Bueno, a ver, para la gente que nos esté escuchando, que ahora mismo no están entendiendo de qué estoy hablando. A raíz de una charla que tuve con Adrián, estuvimos hablando de un proyecto que esto Joan Casellas no lo sabe y Jorge tampoco. Os voy ahora a explicar un poco porque para poneros un poco al corriente de qué se trata. El proyecto consiste en este canal que tengo el placer de llevar o de coordinar o como se llame, hacer una performance en directo con diferentes artistas que trabajan en el ámbito de la performance simultáneamente. Es decir, las personas el día 7 de mayo, por si ya queréis ir anotando, el día 7 de mayo en este canal va a haber una obra de arte simultánea en la cual van a participar diferentes artistas que crearán a su vez sus propias obras de arte. Es decir, cada artista creará su propia pieza que formará parte de un todo, que será una pieza global, por así decirlo, que podrá disfrutar toda aquella gente que le guste la performance o que le guste el arte simultáneamente en directo. Jorge, ya que estás aquí, yo no sé si... Por mi parte, si quieres participar, yo no tendría ningún inconveniente, lo mismo que Joan. Adrián es el que está un poco coordinando esto, pero quiero decir que no, bueno, no sé, ya que estáis aquí, por mi parte estaríais más que bienvenidos, no tendría ningún problema, ¿vale? Pero tendríais que hablarlo con Adrián, que es el que se encarga de gestionarlo, para ver si está todo bien y cómo lo haríais o lo que sea, si es que os interesa. Si no, al margen de todo, el día 7 de mayo se va a liar una muy buena en el ámbito de la performance en este canal. Yo creo que va a ser una pieza que en base a lo que ya hemos hablado, los previos, quizá el ensayo que hagamos antes y tal, o sea, tiene que quedar una pieza que va a estar genial. Yo creo que va a estar muy chula. Y nada, dicho lo cual, le doy paso o a Hans o a Joan, a quien quiera hablar, no sé. Hans, porque yo he llegado Voy. último. Vale, pues venga, Hans. Vale. Bueno, continuando un poco con lo que estábamos y con lo que estoy escuchando y demás. Claro, esa postura que tiene Adrián frente a la crítica y demás, y la que tiene Jorge también frente de alguna manera, como esas burbujas que se crean dentro de las prácticas artísticas. Sin embargo, creo que a veces, como tal, las prácticas artísticas y seguramente el performance no ha escapado de esa trampa en la que uno cae, que es de instalar los discursos solamente dentro de los círculos artísticos. Eso, de alguna manera, hace que se limiten posibilidades y que los alcances no sean los mismos. Seguramente a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado un montón. Claro, creo que
¿cuál sería de pronto un poco una de las posibilidades frente a la pregunta que Rey hacía arrancando, que era cómo hacer que el performance se extienda un poco más y que nos pueda vincular a todos a nivel global, ¿no? Y pienso que tiene que ver con eso, que no instalemos los discursos solamente dentro de los círculos artísticos, sino que encontremos los puntos de convergencia entre todos los humanos, que siempre los hay. Realmente todos estamos conectados de alguna manera, unos con otros, y hay puntos de convergencia en los que yo me puedo encontrar con el tendero de la esquina, con el mecánico, con el panadero. Creo que ese es el trabajo que tiene que hacer uno cuando está dentro de una práctica artística, sea la que sea. Claro, que de hecho es lo que está dando la posibilidad a este evento que tú estabas mencionando ahorita, ¿no? Y lo que dio la posibilidad al colectivo Octopus y lo que ha dado la posibilidad a este evento que es el Octavo Pasajero. Y es que hay algo que nos está, hay un punto en el que estamos, un punto de convergencia en el que estamos parados todos, que tiene que ver con el confinamiento y todo este fenómeno que se dio, fenómeno social que se dio a partir de la pandemia, ¿no? Pero en ese sentido, como es algo que es pandémico, que le da a todo el mundo, entonces podríamos decir que justo es un ejemplo claro para decir que podríamos hacer un colectivo de todos los millones y millones de personas que hay, porque cada uno podría hablar desde una acción, de algo que le ha sucedido en estos procesos de confinamiento y demás. Entonces, voy a eso simplemente, como que es el lugar también en el que se instala el discurso artístico, ¿no? Creo que si lo expandimos, si lo empezamos a meter por las fisuras de la sociedad, yo soy de los que cree que el arte vive en las fisuras de los sistemas, en las fisuras de la sociedad, crece como el musgo, ¿no? Como que por eso a veces a los sistemas les cuesta tanto asimilar un poco cómo se mueven las prácticas artísticas. Pero es eso, es porque tiene la capacidad de moverse por las fisuras y demás. Entonces creo que es justo ahí donde hay que instalar el discurso artístico, donde nos encontramos todos con todos, que es posible, es muy, muy viable. Muy bueno. Joan, Sí. si quieres para acabar de... Sí. Bueno, primero pediros perdón a todas y a todos porque... Perdona un segundo que te corte. Quería aprovechar un pequeño lapsus ahora en este impasse para dar la bienvenida al doctor Soriano, que pacientemente aguarda. Porque en un principio empezaba con él, hay 30, son y 36, disculpas, doctor Soriano, pero ya ves que somos muchos y entonces cuesta un poco coordinar el tema a tiempo. Pero bueno, nada, eso. Ya estamos con Joan Casellas y luego ya empezamos contigo. Venga, Joan. No te preocupes. Bueno, pues nada, pedir disculpas por llegar tarde, realmente sería muy presente, pero en fin, la vida es un caos permanente. De todo lo que he oído y que puedo proyectar un poco más, porque en realidad son temas lógicamente recurrentes, ¿no? A mí me gusta, aunque evidentemente yo uso la palabra performance porque es lo que domina y por lo tanto participo en eventos de performance, incluso los organizo, pero a mí me gusta hablar de acción, no de performance. Me gusta hablar de acción porque hay con este asunto de la performance una confusión muy divertida en realidad, un poquito ridícula, pero también divertida, ¿no? Y es que como performance en inglés quiere decir desarrollo, capacidad, y está relacionado con las artes vivas, escénicas, teatrales, musicales, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que entiende que el arte de performance es un arte paraescénico, ¿no? O neoescénico, o subescénico, o supraescénico, o no sé cuántas cosas más. Pero yo creo que no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Y para mí es mi posición, ¿no? Claro. Entonces, yo prefiero hablar de acción porque la acción tiene un componente, primero, lingüístico. No me gusta darle demasiada cancha a este vocablo anglosajón, ¿no? Que nos ha dominado, porque nos dominan los anglosajones, pues también nos dominan sus palabras. Entonces, la palabra acción me gusta más, pero además porque es más concisa y aunque implica actividad, también es una cuestión a veces más mental. Y por eso me gusta, porque la acción no tiene por qué siempre ser
escénica o incluso de movimiento, ¿no? Y por eso me interesa más la palabra. Pero bueno, y respecto, he oído estos planteamientos que habéis hecho sobre dónde debemos o dónde debería moverse, qué ámbito del arte, de acción. Al fin y al cabo, la acción o performance no es más que un tipo de arte, no es nada más que arte, o sea, es un método de arte, un procedimiento artístico, con todas sus limitaciones, como todas las cosas tienen sus limitaciones, ¿no? Todo está conectado con todo, pero todo tiene su limitación. Tampoco hay que, mi punto de vista, mi planteamiento es que tampoco hay que pretender llegar a todo. A mí, por ejemplo, cada vez me interesa más lo íntimo y lo doméstico, ¿no? Y como últimamente mi vida, por circunstancias personales, que bueno, evidentemente no va a cuento contarlas, estoy muy ligado a la casa y a lo doméstico, pues mi trabajo también al final gira alrededor de lo más doméstico, porque es donde vuelco más tiempo de mi existencia, ¿no? Y esa es un poquito mi situación actual, sí. Mi postura, ¿no? Ha sido un placer escucharte a ti, Joan, pero por ende también ha sido un placer poder escuchar a toda la gente que habéis participado. Me siento muy afortunado, por un lado, de haber podido compartir este momento con todas y todos los que estáis aquí. Y por otro lado, ojalá el día 7, bueno, ojalá no, nos va a salir genial. Va a ser un pedazo de pieza brutal. Respecto a Jorge, no sé si has visto la entrevista que te hice, pero está funcionando muy bien. La está viendo cada vez más gente. Le creo que llaman más de 2000 personas. El trabajo que hice con Joan Casellas también. No sé cuánta gente la ha visto, pero un mogollón de miles de personas también. O sea que está funcionando muy bien. Y el trabajo que hicimos sobre Marcel Duchamp fue canela fina. O sea que genial, muy bien. Nada, simplemente ya veis, son y 40, ya le hemos quitado 10 minutos al doctor Soriano. Muchas gracias. Nos despedimos ahora y nos vemos, espero que muy pronto, ¿vale? Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Chao. Chao, un gusto, gracias. Chao. Cuidaros. Gracias. Le mandamos el flyer, le mandamos la imagen, si quiere colocarle en el canal. La imagen del evento. Bueno, te la mandamos ahora. Haz una cosa, etiquétame por Instagram y lo que haré será compartirla en mi Instagram. Y ya está. Perfecto. La mayor parte de la gente que me sigue en el canal me siguen en Instagram también. Y ahí podrán verlo. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias a vosotros. Muy bien las palabras de Joan. Yo solamente dos cosas. A mí me interesa, en términos de lo político, lo micropolítico. También me interesa mucho. Y en términos, y un poco más que la expansión, estoy muy metido en carne en algo que llamamos lo liminal acá en Colombia. Y que eso es un cuento que después tendríamos que hablar. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao.